de los cuerpos rígidos. En pocas palabras, es la condición en la que un objeto no se mueve ni muestra cambios en la orientación del espacio. Esto ocurre cuando la suma de todas las fuerzas que ejercen sobre el objeto es igual a cero. Y ahora, ¿cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático se produce cuando un objeto está en reposo y no hay fuerzas externas que estén moviéndolo o tirando de él. En este caso, la suma de todas las fuerzas que ejercen sobre el objeto es cero, y asimismo el objeto permanece en su posición. ¿Qué pasa cuando un objeto está en movimiento? En este caso tenemos el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico se produce cuando un objeto está en movimiento y hay fuerzas externas que están moviéndolo o tirando de él. Mas, sin embargo, la suma de todas las fuerzas que ejercen sobre el objeto es cero, pero el objeto sigue moviéndose en línea recta. Las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia. El equilibrio dinámico es la condición en la que un objeto se encuentra en movimiento y hay fuerzas externas que están moviéndolo o tirando de él. En este caso, el objeto se mantiene en movimiento en línea recta y a velocidad constante. Las fuerzas de inercia se refiere a la tendencia de un objeto a mantenerse en movimiento. Si un objeto está en reposo, las fuerzas de inercia lo mantendrán en reposo. Si un objeto está en movimiento, las fuerzas de inercia lo mantendrán en movimiento en línea recta y a velocidad constante. La principal diferencia entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia es que en equilibrio dinámico es la condición en la que un objeto está en movimiento, mientras que las fuerzas de inercia se refiere a la tendencia de un objeto a mantener su estado en movimiento.